Anoche tuve un sueño muy extraño. Soñé que hablaba con Dios. Le pregunté muchas cosas, pero Él no respondía. Necesitaba respuestas que no llegaban. Tenía tantas dudas acerca de Él. ¿Existes? Y si existes, ¿por qué permites tanto sufrimiento y dolor? ¿Eres un Dios omnipotente y sin embargo no puedes prevenir la maldad de los hombres? ¿Puedes prevenir la maldad pero no quieres hacerlo? Entonces no eres bondadoso, eres un Dios malo. Y si eres capaz y además estás dispuesto, entonces, ¿de dónde proviene la maldad? 3.400 millones de personas viven en la pobreza extrema. Millones que mueren a causa de la violencia, la guerra y el hambre. Personas, millones de ellas, que fallecen de cáncer y enfermedades crónicas cada año. Innumerables catástrofes y desastres naturales. Maldad, sufrimiento y dolor. Existen 4.200 religiones en el mundo. Un 59% de la población se considera religioso y un 36% no. Muchas están organizadas en cleros, tienen lugares santos y escrituras que narran historias. Incluyen rituales, ceremonias, donde se veneran una o más deidades que mayoritariamente se denominan dios o dioses. Muchas de las religiones están aquí para explicar el origen de la vida y el universo, y son ellas las que organizan la forma en cómo vemos el mundo, nuestra moral y nuestras costumbres. En el mundo existen 5 grandes grupos religiosos: cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduismo y budismo. De ellas se derivan otros grupos más pequeños que constituyen un gran número de fieles y creyentes alrededor de todo el mundo. Todas piden tener la verdad absoluta. Esta religión en la que yo creo es la verdadera. Desde el principio, desde sus inicios de la evolución y las civilizaciones, el ser humano se ha hecho preguntas. De ahí que los antiguos griegos, romanos, persas y muchos otros hayan planteado un sinnúmero de postulados para explicar el mundo y todo lo que nos rodea. Aquí es donde la religión y las deidades cumplen un papel fundamental. Ellos explican el origen de todo. Alrededor de los dioses se gesta la explicación del cielo, de la naturaleza, los sentimientos y hasta la misma creación del ser humano. Todo esto estuvo marcado por diferentes fenómenos sociales que llegan a imponer la religión como única forma de ver y concebir el mundo. En el nombre de Dios hacemos lo que hay que hacer, matar. Esta frase fue la consigna que permitió las cruzadas, la caza indiscriminada de herejes, incluyendo científicos, filósofos y grandes mentes de la época. Se creía que las brujas eran aliadas de Satanás y sus demonios. A finales del siglo XVI, el miedo al poder de Satanás estaba en su apogeo por el odio entre facciones rivales en la Iglesia. Las guerras de la Reforma, donde católicos y protestantes se masacraron unos a otros en nombre del Príncipe de la Paz, y en los innumerables conflictos de Oriente Medio, salvajemente disputado por 3 religiones monoteístas, la división del mundo entre Oriente y Occidente. Claro está que el horror no ha sido solamente acordado por una religión. El horror parece ser un común denominador de muchas religiones alrededor del mundo y de la historia. Esta crónica de todas mi favorita, sutil y poética. Llegaron a nosotros, la tierra dividida entre 2 senderos, la conquista del nuevo mundo por el continente europeo que trajo consigo colonización y destierro, cambios de paradigmas en la cultura y creencias de los habitantes de América. Llegaron los colonizadores y arrasaron con la literatura, las costumbres y sobre todo las creencias que los nativos americanos guardaban con tanto ahínco. Civilizaciones vastas con avances en arquitectura, matemática, medicina, arte, reducidas a polvo, víctimas de un trato que jamás acordamos. Nos quitaron el oro y nos dieron los espejos, nos trajeron la Biblia y se quedaron con la tierra, con nuestra libertad, y nuestra única oportunidad de sobrevivir dependía simplemente de obedecer.
En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Hemos hecho de la religión nuestra bandera y pensamos que nos ubican en un escalón más alto que aquellos que no crean en lo mismo. Enviamos a la gente a un cielo o un infierno si piensan diferente. Y eso es una idea estúpida que parece un chiste, un mal chiste. 13.800 millones de años del universo para entender que no importa el punto geográfico, la conclusión es la misma. Lo que creemos es producto de nuestras tradiciones, de cientos de sucesos sosegados por el tiempo. Entonces, ¿cómo asegurar que aquello en lo que crees es lo correcto? La religión, que debería ser guía y consuelo para el ser humano, se ha encargado de plantear la existencia de un Dios o varios que nos ven y que dictan lo que debemos o no hacer. Entonces vivimos con miedo y temor a recibir un castigo por nuestras malas acciones, pero nunca entendemos el por qué. Actuamos sin cuestionarnos la fe. Opacan el objetivo fundamental que toda creencia religiosa debería contemplar, la espiritualidad. ¿Qué tipo de ser humano soy? ¿Cómo puedo ser mejor? 7.700 millones de personas en el mundo, cada uno con su herencia, sus creencias y tradiciones. Cientos de años en la Tierra construyendo civilizaciones e historias, algunas conocidas y otras perdidas entre rocas, polvo y modernidad. Todo lo absurdo que pasa no es culpa de un Dios, sino de la raza humana. Nosotros somos los responsables cuando decidimos pasar nuestra libertad y abusar de la libertad del otro. La religión no ha sido más que una excusa para guerras, sacrificios de inocentes y para justificar la homofobia, la discriminación, la esclavitud y la forma de restringir las libertades sociales y culturales de los demás. Nuestras creencias dependen mucho del lugar geopolítico donde nos tocó nacer. Lo que realmente nos define es lo que hacemos con la fe que tanto proclamamos tener. Los dioses a nosotros no nos necesitan. Ellos están ahí en el imaginario colectivo, en la literatura, en la mitología, en los libros de historia, en nuestra vida diaria. Los hemos creado y caracterizado a nuestra imagen y semejanza. Este video no se trata de convencerte si Dios existe o no. Lo único que es importante acá es que te preguntes: ¿esa fe, esa creencia que tienes realmente te hace un mejor ser humano? ¿Tu fe es verbo o es sustantivo?